Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Empiezo una serie nueva sobre el cristianismo. Voy a hacer algo breve. Yo he leído, he estudiado. No es mi ánimo ofender a nadie. Yo busco la verdad, soy buscador de verdad. Y busco la verdad. Y la expongo como la creo después de haber estudiado y meditado. Obviamente yo no creo en las dogmas breves. Y hoy vamos a hablar del cristianismo. El primer capítulo, el primer vídeo de una serie sobre el cristianismo. Tocaremos varios puntos. Soy Adib y ese es canal Islam y Humanismo. Bienvenidos. Vamos a empezar aclarando una cosa. El cristianismo tal como lo conocemos, según mi opinión, no guarda ninguna relación con el mensaje de Jesús, hijo de María, profeta de Dios. Son dos cosas diferentes. El cristianismo formalmente se fundó, como lo conocemos, de la Iglesia Católica, Ortodoxa, Armenia, Etiopía. Hay varias iglesias y la Reforma Protestante. En el 325, Constantino, el emperador romano, reúne a los discípulos de Jesús, a sus diferentes ramas, en Nicea, una ciudad actualmente en Turquía, y se reúnen 2100 personas. No llegan a acuerdos. La mayor parte de Europa, Roma, Inglaterra, España, Francia, eran unitarios. Se retiran. Quedan 318 obispos o representantes. Uno de España, otro de Francia, dos de Roma, el resto de Oriente Medio, especialmente de Egipto y Siria, la zona donde se funda el cristianismo en el año 325. Al final, quien organiza, vaga, financia, documenta, escribe, es el Imperio Romano, no cristiano. Es importante. Entonces, al final vence la teoría de Anastasios de Alejandría, que escribe el credo de fe, que concedía que el Dios Padre y Jesús tenía una naturaleza divina. El concilio dura unos meses y se escribe y se dicta que todas las personas que creen que Jesús no era Dios, era profeta, o discípulos de arianos, que eran unitarios, no pueden divulgar su fe. Y todos los libros de arianos deben de estar quemados, de quemarse. Y también, si se encuentra un libro de arios, con una persona, se le condena a muerte. Ese fue el resultado del primer concilio, digamos, ecuménico mundial en la historia. Aclarado esto, ya vamos capítulo por capítulo. Vamos a empezar hoy. ¿Es Jesús Dios o no, con naturaleza divina o no? Y voy a acudir a un supuesto lógico. ¿Es Dios sabio? ¿Es Dios poderoso? ¿Es Dios clemente y organizador del mundo? Entonces, si sabemos esto, si partimos de que Dios es sabio, conoce el futuro y el pasado, y todo el poder está en sus manos, vamos a ver qué dice Jesús en los Evangelios. En Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Es una sentencia de Jesús. El Padre es mayor que yo. En Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mí mismo. En Marcos 13:32, en cuanto a aquel día o la hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, o sea, el día del juicio final. Tres afirmaciones tajantes, categóricas, de que Jesús se niega a sí mismo el saber, el poder, el conocer el futuro. Hay que añadir que los evangelios fueron copiados de las enseñanzas de Jesús, el profeta, y fueron reunidos mucho más tarde. Por tanto, veremos, hay una diferencia entre lo que hay de evangelios, lo que dicta Pablo y lo que dicta la Iglesia. Vemos, por ejemplo, en Juan 17:3, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a tu enviado Jesucristo. No hay más Dios que el Creador y Jesús es su profeta. Eso está clavado. Juan 17:3. Mateo 5:3, una sentencia más grave todavía. No penséis que vine a abolir la ley de los profetas, Sharia, sino a darle cumplimiento. Jesús declara claramente que la salvación del ser humano será juzgado por sus actos según la ley revelada por el Altísimo a los profetas. En los evangelios le llaman ley, pero su origen real es Sharia, lo que llamamos los musulmanes Sharia. Ahora vamos a ver lo que piensa Pablo de Jesús, que no tiene nada que ver con lo que dictó Atanasios en el concilio de Nicea. Pablo dice, es el progenitor de la creación. Para Pablo, Jesús fue el primer ser celestial creado, pero no divino, creado. El progenitor de la creación. Y fue guardado. Adán comete el pecado original, y cuando se cumplen los tiempos, según Pablo, viene el progenitor tan puro como Adán antes del pecado y muere para lavar el pecado de la humanidad. Esa es la teoría de Pablo. Por tanto, Pablo de Tarso no era trinitario, ni siquiera creía que Jesús era de naturaleza divina, sino es un ser celestial elegido por el Altísimo para una misión concreta, que es derramar su sangre para lavar el pecado. Esa es la teoría de Pablo. También escuchamos en Hechos 2:22, Pablo, israelitas, escuchad a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes. Vemos que volvemos en los Hechos. Pablo de Tarso dice claramente que Jesús es un hombre de naturaleza humana, ser celestial puro, acreditado por Dios, no por sí mismo. Conclusión final, hermanos, es muy fácil. Tenemos en el cristianismo tres cosas diferentes. Lo que dicen las iglesias católicas, o ortodoxas, o armenias, o etíopes, son los concilios. El concilio dicta las normas. Inclusive, la iglesia católica prohibía, bajo pena de muerte, traducir o leer el Evangelio, o la Biblia. Estaba prohibido. Hasta la modernidad, cuando la iglesia perdió el poder, está prohibido. Porque ellos reclaman para sí el derecho de interpretar la voluntad de Dios a través de los concilios. Es un tema que no... Otra cosa, los evangelios. No hay ningún evangelio original, ninguno. Claro está, los 4 evangelios o el Nuevo Testamento hay 3 originales en griego antiguo del siglo IV. Los estudiosos del Evangelio dicen claramente que esos fueron copiados de un original que ya no existe. Por tanto, ni hay un Evangelio original, ni puede haberlo. Y por casualidad de la vida, el único Evangelio escrito en arameo, la lengua de Jesús y sus discípulos, se llama el Evangelio de Bernabé, está en Turquía. Es 150 años o 200 años antes del nacimiento de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en él niega que Jesús fue crucificado. También en las visiones de Pedro, escritas en el año 250 en egipcio antiguo, localizadas en Egipto, también Jesús en estas visiones niega ser crucificado. Yo invito a los que quieren conocer la verdad que lean los Hechos de los Apóstoles, que los lean detenidamente. Y se ve que los ancianos, los jefes de la comunidad, discípulos de Jesús, cuando haya desaparecido, refiriéndose a Pablo de Tarso, o San Pablo, un hombre no principal de ellos. Pablo de Tarso no vio a Jesús, nunca aprendió con los discípulos de Jesús, sino se encontró con ellos. Eso está bien documentado en el Nuevo Testamento. Me despido atentamente y hasta el próximo vídeo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si les ha gustado el vídeo, pongan me gusta. Muchas gracias.